Bienvenidos, hermanos, hermanas, de cualquier denominación, bueno, cualquier visitante que esté visitándonos. Esta es una fiel servidora que ha visto la importancia y ha sentido la inspiración de traducir ciertos trabajos, artículos, estudios del movimiento adventista del séptimo día de la creación, el cual pues ya es una iglesia que ha existido en Estados Unidos por más de 20 años, cuya misión principal es predicar el Evangelio de Yahshua, predicar y enseñar el nuevo nacimiento, el cual es un milagro del Creador, en el que nos da y otorga su Santo Espíritu para reemplazarlo por el espíritu del viejo hombre, la mentalidad del viejo hombre, para darnos junto con la mente de Cristo y el espíritu y las actitudes de Cristo, lo cual reflejará naturalmente el fruto del espíritu mencionado en Gálatas, que está compuesto de diferentes partes, pero que todas esas partes se han de reflejar en todo aquel que ha nacido de Dios y que no puede pecar, porque la simiente de Dios en él lo hace una imposibilidad práctica. Simplemente no puede si ha nacido de Dios, no de voluntad de carne, no de sangre, sino de Dios. Pecar es acceder a la tentación y a los falsos pensamientos que el enemigo sugiera en nuestras mentes. Pecar es aceptar los pensamientos del enemigo como nuestros propios pensamientos. Una vez que aceptamos las sugerencias y falsedades del enemigo como nuestros propios pensamientos, es allí cuando damos a luz el pecado, porque nadie actúa en base a lo que no cree. Pero si reconocemos cuando Satanás habla y cuando Dios habla, entonces no escucharemos la voz del enemigo. Sabremos procesar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Sabremos expresarnos y comunicarnos de una forma refinada y correcta. Sabremos cómo pensar y cómo reconocer nuestros sentimientos, pero no permitimos definir que esos sentimientos definan quiénes somos en Cristo. Y el verdadero nuevo nacimiento producirá una vida de santificación. Ese es el fruto de tener el Espíritu de Cristo morando en nosotros permanentemente, mientras nosotros permanezcamos en Cristo, porque Dios seguirá respetando nuestro libre albedrío. Por eso somos colaboradores con Dios en nuestra santificación, y hemos de permitir que Él nos dirija. De hecho, la obra de la iglesia, de la verdadera iglesia, es perfeccionar a los santos a que alcancen la plenitud de la estatura de Cristo y estén preparados para el segundo regreso de nuestro Señor. Sin embargo, los mensajes de los tres ángeles del Evangelio eterno no consiste solamente en aceptarse las cosas buenas, sino también en resistir al diablo y rechazar lo malo. Ya estoy traduciendo la respuesta de la Iglesia Adventista de la Creación con respecto a si están tomando del nombre Adventista al séptimo día como un ídolo. Entonces, el Evangelio no consiste en aceptarse lo bueno, sino también en resistir al diablo y rechazar lo malo. Las Escrituras dicen de nuestro Salvador una simbólica predicción: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 7:15. Como cristianos adventistas del séptimo día de la creación debemos hacer lo mismo. No solamente escogemos lo bueno, sino que también desechamos lo malo. Satanás ha hecho realmente un excelente trabajo en las pasadas décadas para destruir la integridad del cristianismo moderno, en el cual se enseña que mientras el mensaje que usted escuche sea bueno en cierto nivel, y esto incluye
emocionalmente bueno, entonces cosas como doctrinas, pecados corporativos y reprensión de pecados son de menor valor e importancia, porque a los cristianos se les ha enseñado a que acepten solamente lo bueno, pero no a discernir y desechar lo malo. Grandes maldades son permitidas al no ser reprendidas en las iglesias de hoy, y finalmente sus miembros pierden totalmente su discernimiento para aceptar lo bueno, porque ya no saben lo bueno que supuestamente deben aceptar. Si entendiésemos que la iglesia es la esposa de Cristo, Juan 3:29, y que ésta tiene una relación con el Salvador paralela a la relación de un matrimonio, en Efesios 5, entonces descubriríamos que la iglesia, como una mujer divina, está presente en Apocalipsis durante los ataques más poderosos de Satanás. Cuando una mujer se casa con su prometido, ésta toma el nombre de su esposo. Igualmente, cuando un hombre se convierte en padre de familia, éste nombra a su hijo o hija como desea. Yahweh tiene una larga historia de otorgarle nombres a individuos y pueblos, y esos nombres llegan a ser sus nombres en el nivel más básico de su existencia. Si esta enseñanza es aceptada y respetada, entonces es posible que la novia no siempre escoja por voluntad propia un nombre o apellido de su agrado, así como el niño no tiene la autoridad para escoger otro nombre, a menos que la mujer o el niño rechacen la autoridad del esposo o cabeza de familia. Bíblicamente, el rechazar la autoridad del Padre Celestial es definitivamente un pecado. Cuando aplicamos este principio al nombre de una iglesia, una mujer espiritual, este punto se comprende fácilmente. Otra razón por la que los adventistas del séptimo día de la creación conservan el nombre que se les ha encomendado y revelado no es solamente porque estén respetando la autoridad de aquel que dio este nombre a los cristianos de los últimos días, la cual es una muy buena razón, sino porque también estamos en convenio con el juicio y la mente de Yahweh, y entendemos la razón del por qué fue dado, para qué sirve y por qué Yahweh escogió esa configuración de palabras. Estamos de acuerdo con Yahweh en que este es un nombre que contiene un significado espiritual, y gozosamente aceptamos tanto los nombres como las consecuencias por nuestra fidelidad a su instrucción. También hay belleza en este nuevo nombre que se nos ha revelado, pues no solamente resalta nuestra fidelidad a los registros de la creación descritos en Génesis, sino también a la rara experiencia cristiana del nuevo nacimiento como nuevas creaciones en Cristo. 2 Corintios 5:17, Efesios 4:24. Esto concuerda con el cumplimiento de la profecía de Isaías, que le declara a un pueblo profeso de Dios corrupto lo siguiente: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Yahweh te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Esta palabra otro en hebreo es acher o aker, que significa siguiente, adicional, extra, es decir, un nombre adicional. Isaías 65:15. El nombre adventista del séptimo día de la creación ha sido un nombre que nos ha sido revelado y entregado para describir más detalladamente a la novia de Cristo que enseña la religión adventista del séptimo día de la creación actualmente, porque ahora la religión adventista del séptimo día de la organización es algo muy diferente, lo cual constituye un significado eterno y un propósito divino. Debe ser obvio ya que nuestra razón por preservar este nombre no es porque sea invención nuestra, no es un ídolo, porque la salvación no surge como resultado de preservar este nombre. Alguien que comience a autodenominarse adventista del séptimo día
no se convierte necesariamente en una mejor persona. Nadie puede librarse más del pecado que otro por el simple hecho de autoproclamarse adventista del séptimo día, aun cuando creamos que este nombre se originó en la mente o intelecto del Todopoderoso. Es al dador y autor de ese nombre al que nosotros adoramos, y no al nombre en sí. Esta es una distinción sutil pero muy importante. Solamente el primer curso de acción, es decir, de la obediencia, sería consistente con un espíritu cristiano. El mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, a menos que las instrucciones que recibamos de nuestros padres o de otras autoridades humanas violen nuestra conciencia cristiana o vayan contra la palabra de Dios y de sus instrucciones, debemos honrar sus instrucciones. De lo contrario, somos culpables de pecado. Lo mismo ocurre si nuestro Padre Celestial nos dice: deben llamarse adventistas del séptimo día de la creación. Es verdad que el mundo no cree que Yahweh nos ha dado esa instrucción. También es verdad que muchos cristianos no crean que Dios ha dado esa instrucción. De lo contrario, se verían obligados a unirse a esta iglesia. Pero es verdad para nosotros porque fue revelada a nosotros y no tenemos la autoridad ni el deseo de violar la voluntad que nuestro Creador y Padre Celestial nos ha revelado. El Nuevo Testamento ciertamente defiende este principio, porque al hablar sobre la disciplina se nos dice: por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. Todo el asunto concluye entonces sobre la diferencia que existe entre la religión y Yahweh. Los dos conceptos están relacionados y el concepto religión se está usando aquí de una manera positiva y bíblica. Santiago 1:27, pero estos dos conceptos ciertamente no son lo mismo. No son lo mismo. Si la religión nos dice guarda el nombre adventista del séptimo día, y así lo hiciéramos, entonces el nombre sí sería un ídolo nuestro. La importante y sutil diferencia es esta: el usar el nombre adventista del séptimo día, o actualmente adventista del séptimo día de la creación, es una parte de nuestra religión y de nuestras convicciones espirituales solamente si Yahweh lo ha ordenado. En otras palabras, no es un conjunto de doctrinas las que deben dictar nuestras acciones. Las doctrinas de la religión simplemente registran lo que el Dios de esa religión ha declarado, que en este caso es Yahweh, el Dios viviente. La idolatría dice: aquí están las reglas, debemos obedecerlas. La verdadera fe dice: Yahweh nos ha dado estas instrucciones, debemos obedecerle a Él. Espero que nuestros amados amigos y hermanos vean la diferencia. Una persona sigue a un conjunto de reglas y formas, mientras que el otro obedece a una persona divina en este caso. Aunque las obras externas parezcan similares entre los dos, en esencia, las motivaciones son dos polos opuestos. Uno consiste de rituales, formalismos, religiosidad ciega. El otro consiste de obediencia, confianza y un acuerdo mutuo y una fe inteligente. No es el nombre el que nos salva. Yahweh es quien nos salva, pero nuestro respeto y amor hacia Él nos lleva naturalmente a obedecerle en todo lo que nos instruya. Ahorita vamos a pasar a una sección titulada En todo intento y propósito. En los testimonios que los adventistas consideran inspirados, Yahshua el Mesías, Jesucristo, fue en todo intento y propósito un adventista del séptimo día. Sin profundizar demasiado en la terminología, aquí, en todo intento, significa que el significado de las palabras y acciones de Cristo estaban en armonía con el adventismo original, genuino.
Y en todo propósito significa que el propósito o esencia de las palabras y acciones de Cristo promovían la religión que ahora se conoce por ese nombre, pero hablando pues del adventismo original. Al tomar y emplear este nombre, nosotros declaramos que somos promotores y seguidores de esa misma religión que Cristo enseñó. Él no fue en todo intento y propósito un católico romano, porque el espíritu que domina esa organización es completamente antagónico a todo lo que las escrituras intentan enseñar. Cristo no fue en todo intento y propósito un metodista o bautista, porque fue un guardador del sábado, y así lo hicieron sus seguidores después de su muerte, hasta el día de hoy. Cristo de ninguna manera fue un mormón o testigo de Jehová, excepto en el significado genuino de esas palabras, testigo de Jehová, de acuerdo a la doctrina bíblica, no a la doctrina de los testigos de Jehová. Si usted desea conocer qué religión es la correcta, solo contemple la vida de nuestro Salvador. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué hizo y enseñó? ¿Qué hacían y enseñaban sus seguidores? Ellos fueron adventistas genuinos del séptimo día, en todo intento y propósito, es decir, en espíritu. Ellos enseñaron sobre la misericordia de Dios y sobre el juicio contra el pecado. Ellos enseñaron sobre la obediencia a los mandamientos y a la voluntad del Padre Celestial. Y esta obediencia a los mandamientos solo es posible a través del nuevo nacimiento. Ellos enseñaron y enseñan sobre la continua revelación profética, junto con la feligresía correspondiente hasta el fin de la historia humana. Ellos enseñaron sobre un tiempo de tribulación, un santuario celestial, un mensaje pro salud y sobre un estilo de vida que ninguna otra mujer ha abrazado, incluyendo otros grupos guardadores del sábado, excepto la religión adventista del séptimo día, y que ningún otro cuerpo organizado de hoy, excepto la Iglesia Adventista del séptimo día de la creación, ha abrazado. Cristo y su pueblo fueron perseguidos por enseñar estas cosas. Ellos fueron oprimidos y abusados, malinterpretados, pero a pesar de todos los esfuerzos del enemigo, la única cosa que el enemigo ha logrado hacer es expandir aún más el mensaje de una manera que los evangelistas no pudieron hacerlo. La misma cosa ha pasado en esta última generación. Al buscar silenciar y destruir a la Iglesia Adventista del séptimo día de la creación, los agentes engañados por el enemigo no han hecho otra cosa más que expandir más y más las enseñanzas y el conocimiento de la existencia de esta Iglesia a una audiencia mayor, como no hubiera ocurrido bajo situaciones normales. El espíritu y la novia. Praise the Father, praise the Son, praise the only holy ones, praise the Father and His Son. They are one. They shall know us by our love. We were born from above, never fearing Satan's art. We can walk into the fight. They shall know us by our love. We are born from above, never fearing Satan's eye or the fire. Live for Yahweh all the time, watching Yahshua's faith divine. Worship with the chosen few. We are one. They shall know us by our love. We were born from above, never fearing Satan's eye. We can walk into the fire. They shall know us
lost with all your heart, shed the light and near depart. Feed your sheep the word of life, all as one. They shall know us by your love. We were born from your dove, never fearing Satan's eye. We can walk into the fire. They shall know us by your love. We are born from your love, never fearing Satan's eye or the fire. Praise the Father, praise the Son, praise the only holy ones. Worship with the chosen few.